Hola a todos, en este vídeo explicaré lo que es la inteligencia artificial, veremos distintas definiciones y además os presentaré una serie de ejercicios que tendréis que ir completando. Bueno, cuando nos preguntamos qué es la inteligencia artificial, pues hay un problema, ya que no existe una definición clara de lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues no hay una definición oficial, hay múltiples definiciones que se han ido dando con el paso de los tiempos. Además está el problema del legado de la ciencia ficción, ¿vale? Donde tenemos cuestiones preconcebidas sobre lo que es la inteligencia artificial. Además, la inteligencia artificial con el paso de los años se ha utilizado para referirse a muchas cosas distintas que antes se llamaban inteligencia artificial. Por ejemplo, parte de técnicas de estadística pues se han llamado en ciertos momentos inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Otra cuestión de la inteligencia artificial es que hay tareas que para las personas nos parecen muy sencillas, pero que son difíciles de llevar a cabo por un ordenador. Por ejemplo, tareas como caminar, hablar, son muy difíciles para los ordenadores y para las máquinas, mientras que los seres humanos pues somos capaces de hacerlo con relativa facilidad y sin pensarlo mucho, ¿vale? Y en cambio tareas que nos parecen complicadas a las personas, por ejemplo jugar al ajedrez o tareas de procesado de múltiples datos, pues son muy fáciles para los ordenadores. Entonces lo que ocurre es que la inteligencia artificial es diferente a lo que sería la inteligencia humana, ¿vale? Entonces, una definición que dio John McCarthy, uno de los padres de la inteligencia artificial, es una definición de los años 50 del siglo pasado, es que la inteligencia artificial es la disciplina dentro de la informática que se ocupa del diseño de sistemas inteligentes. No es una definición muy allá, porque claro, tenemos que definimos inteligencia artificial utilizando la palabra inteligente, pero bueno. Entonces, si nos vamos a la RAE y buscamos la palabra inteligencia, pues hay múltiples acepciones, ¿vale? Las que más nos pueden ser útiles para el campo de la inteligencia artificial pues son capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión, acto de entender, habilidad, destreza, experiencia, ¿vale? Es una palabra polisémica y que hay distintas variantes. Entonces, ¿a qué nos referimos con inteligencia artificial? ¿A cuál de estas acepciones nos referimos? Pues bueno, la definición de inteligencia artificial que da la RAE es disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o razonamiento. Es una definición posible. ¿Maneras de comprobar si una máquina es inteligente? Pues posiblemente a todos os suene el test de Turing, o si no os suena el test de Turing, os sonará Turing, que es uno de los padres de la inteligencia artificial. Os puede sonar también por el desarrollo de Enigma, ¿vale? Entonces, bueno, habéis visto posiblemente la película. Y Turing lo que propuso era un test para medir si una máquina era inteligente. El test de Turing lo que consiste es en que tenemos a un interlocutor, una persona, que va a ir haciendo preguntas a través de un medio de comunicación, a través de una pared, va pasando preguntas y no sabe si lo que hay detrás es un ordenador o una persona, ¿vale? Y a través de las preguntas que va haciendo a través de la pared, tiene que discernir si lo que hay detrás es un ordenador o una persona, ¿vale? Entonces, claro, esto pues se dice que una máquina pasa el test de Turing si es capaz de engañar al interlocutor. Esto, pues bueno, tiene distintas consideraciones, ya que no siempre esto funciona de manera correcta, ¿vale? Porque puede una máquina engañar a un interlocutor sin realmente tener inteligencia. Esto, pues, lo propusieron en la habitación china. Es
un contraejemplo del test de Turing para demostrar que una máquina que pase el test de Turing no tiene por qué tener inteligencia. Y el test de la habitación china propone lo siguiente. La idea es que estamos encerrados en una habitación en la cual tenemos un libro con instrucciones que son capaces de, para cada pregunta, para cada posible pregunta, tenemos una respuesta en chino, ¿vale? Es decir, tenemos a la izquierda tendríamos las preguntas en chino, a la derecha tendríamos las respuestas y nosotros no sabemos chino. Entonces, tenemos a través de la pared, nos va llegando en la entrada una serie de pelotas con las preguntas. Entonces nosotros lo que hacemos es cogemos esa pelota y buscamos en el libro la respuesta asociada y cogemos una pelota con la respuesta y la pasamos a la salida. Entonces, claro, ¿esto significa que nosotros sabemos chino? Pues no, ¿vale? Porque simplemente estamos haciendo un matching de preguntas y respuestas diciendo, vale, ante esta pregunta tenemos esta respuesta. Y esto puede pasar el test de Turing, ¿vale? Podría engañar a alguien en el test de Turing, ¿vale? Por lo tanto, el test de Turing pues sirvió para lanzar una manera de medir inteligencia, pero se queda corto. Entonces, mejor que una definición, propiedades. En general, una inteligencia artificial debe ser autónoma, es decir, debe ser capaz de funcionar completamente automática, de manera completamente automática, sin intervención del usuario, y también debe ser capaz de adaptarse a nuevas circunstancias de su entorno. En este enlace, que también tendréis en el aula virtual, aparece un ejercicio en el cual se os preguntan distintas cuestiones sobre inteligencia artificial o no. En un próximo vídeo daremos las respuestas, pero me gustaría que lo intentarais vosotros por vuestra cuenta. Bueno, decir que también existen distintos tipos de inteligencia artificial. Esto es una clasificación que daba Nuria Oliver. Nuria Oliver es uno de los máximos exponentes de la inteligencia artificial en este momento. Aquí tenéis su cuenta de Twitter. Es, bueno, una de las personas más activas en inteligencia artificial, trabaja en Telefónica, ha trabajado en el MIT y tiene mucha influencia, ¿vale? Y fue premiada hace poquito, es una de las pocas mujeres que está en la Academia de Ingeniería, ¿vale? Y en su discurso de incorporación a la Academia de Ingeniería daba esta clasificación de distintos tipos de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial específica, ¿vale? Que es la que tenemos en el día a día y que tenemos en las aplicaciones que mostramos en el vídeo anterior, y son los coches, las aplicaciones móviles, los filtros spam, detección de caras. Y en general, una inteligencia artificial específica es un programa que es capaz de resolver tareas concretas, ¿vale? Que requieren cierto nivel de inteligencia. Por ejemplo, jugar al ajedrez, reconocer caras en fotos. Pero esos programas no sirven para resolver otras tareas. Por ejemplo, el programa que es capaz de reconocer objetos en fotos no es capaz de jugar al ajedrez, ¿vale? En cambio, la inteligencia artificial general, que es la que hemos visto en ciencia ficción, ¿vale? En los libros, en las películas, es una inteligencia artificial amplia y similar a la humana, ¿vale? La idea es que esta inteligencia artificial tiene sentido de la propia existencia y tiene conciencia, ¿vale? Y es a lo que aspiran muchos investigadores en inteligencia artificial. Pero mientras que la inteligencia artificial específica es algo que ya estamos viendo en la actualidad, la inteligencia artificial en general es algo que queda lejos todavía. Y luego estaría la superinteligencia, que es un concepto definido por Nick Bostrom, que es una inteligencia muy superior a la humana en todos los campos, tanto la creatividad, sabiduría y habilidades sociales, ¿vale? La inteligencia artificial general, pues aunque tenga ciertas capacidades similares a la humana, pues se va a quedar pues en cuestiones como la empatía o cuestiones como cuestiones artísticas, pues estamos muy lejos de conseguir eso. La superinteligencia no solo conseguiría eso, sino que sería capaz de superar a esas personas.
Y decir también que existen distintos enfoques de la inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial simbólico-lógica, que es la inteligencia artificial que se utilizaba en los primeros años, ¿vale? Una inteligencia artificial basada en reglas, intentando simular el conocimiento de las personas, ¿vale? Una serie de reglas que las personas escribían en los programas y que eran las encargadas de simular esa inteligencia. Y en cambio, la inteligencia artificial más empleada actualmente es la que se basa en datos. Entonces, en la actualidad hay una gran cantidad de datos, ¿vale? Tanto personales como en internet, etcétera. Entonces, mucho de la inteligencia artificial actual se enfoca en programas que aprenden a través de la experiencia y a través de los datos que existen. Veremos ejemplos de los dos. Y luego hay una serie de campos relacionados con la inteligencia artificial, como son el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, la ciencia del dato y la robótica. En estos dos enlaces tenéis también una serie de cuestionarios con ejercicios, ¿vale? Donde se habla de una taxonomía de la inteligencia artificial, ¿vale? Y en el otro enlace tenemos ejemplos de distintos tipos de inteligencia artificial y las áreas a las que pertenecen, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial es un campo de la informática muy amplio. Y el aprendizaje automático son una serie de técnicas que forman parte de la inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, el aprendizaje automático forma parte de la inteligencia artificial. Y el aprendizaje profundo es un tipo concreto de técnicas de aprendizaje automático. Es decir, el aprendizaje profundo es un subconjunto del aprendizaje automático, que es un subconjunto de la inteligencia artificial. Y luego está la ciencia del dato, que es un ámbito que se ha oído mucho en la actualidad, que combina técnicas no solo de inteligencia artificial, sino de estadística también, ¿vale? Y de otros ámbitos, ¿vale? De visualización de datos, etcétera, etcétera. Y luego la robótica, pues también está fuera de la inteligencia artificial. La robótica no solo utiliza técnicas de inteligencia artificial, tiene que utilizar muchas de ellas, por ejemplo, de visión por computador, para ver por dónde se va moviendo, o de planificación de rutas, o de procesamiento de lenguaje natural. Pero también utiliza muchos otros ámbitos, por ejemplo, de psicología, de mecánica, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, tendréis que, en este vídeo os he propuesto 3 ejercicios que tendréis que resolver y en los siguientes vídeos os daré las soluciones. Y con esto acabamos este vídeo.